Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es El Mundo Hoy. Desde este momento, un breve repaso por los títulos más importantes del mundo, lo que ha ocurrido en la semana en 60 minutos, acompañado, por supuesto, con muy buena música y en todas partes, agradeciendo a las emisoras que retransmiten esta hora de noticias y de buena música. Mi nombre es Eduardo Pierce, junto a un gran equipo estamos en Buenos Aires cada fin de semana para acercarles a ustedes las noticias que importan. En New York nos retransmite Mundonet Radio, gracias Charlie Palacio por la gentileza. En Miami, Contigo Radio, gracias Ari López. Saludamos a Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta en Lima, Perú, donde retransmiten El Mundo Hoy a través de Radio Colonial TV. Chalo Buitrago está en México a través de Infinito Radio. Saludos para Jonathan Lozano en Guayaquil, Ecuador, nos retransmite en Dial 593. Jesús Salvador, a cargo de República Dominicana, Open Radio. Allí nos escuchamos también los fines de semana. Ustedes pueden disfrutarnos en ITV Innova 93.1 desde Sucre, Bolivia, para todo el mundo. Gracias Rodrigo Maldonado y por supuesto Marco Daza en la dirección, por la gentileza de siempre. Saludos a José Luna en Venezuela, Isla Margarita, Radio Amor y Radio Caribe. Gracias a Caracuay FM, a cargo de Homer Herrera, a quien le mandamos un abrazo muy grande, también en Venezuela. Radio Onda Amistad en España, en Alicante, a cargo de Josema. Radio Sonar en Valparaíso 96.5 en Chile, Hugo Bahamondes. Y saludamos a Ángel Manuel en Entera 2 TV Radio, allí en la zona de Quintana Roo, Cancún, México. Gracias, un abrazo Ángel, como siempre, por retransmitir cada fin de semana. Tenemos muchísimo para charlar, directamente a platicar inmediatamente. Vamos con títulos, vamos con lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos vuelve a cerrar su frontera al ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador en Veracruz. El Servicio Secreto de Estados Unidos suspendió a 6 agentes por los fallos en el atentado a Trump del 13 de julio del año pasado. El Congreso de Perú aprobó una amnistía a militares y policías denunciados en el conflicto interno. El Congreso de Perú aprobó en segunda votación una ley de amnistía para militares y policías con denuncias, juicios o sentencias por delitos cometidos durante el conflicto interno que asoló ese país entre 1980 y 2000. Gustavo Petro en Colombia abrió una nueva polémica al cuestionar la transparencia de las elecciones de 2026. El presidente abrió una nueva polémica al cuestionar la transparencia de las elecciones del año próximo, lo que ha provocado críticas de partidos políticos y asociaciones gremiales. Cuba incluyó a influencers en su lista de terroristas y la ha enviado a la ONU, a Naciones Unidas. Antonio Guterres recibió la lista nacional de terroristas hecha en la isla, que incluye y considera a activistas, líderes históricos en el exterior como terroristas. González Urrutia dijo que la oposición venezolana no busca revancha, pero sí justicia. El líder antichavista Edmundo González Urrutia, quien reclama la presidencia de Venezuela, aseguró que la oposición que representa no busca revancha, pero sí justicia, ya que a su juicio el país caribeño necesita memoria para poder reconstruirse. En Argentina, Cristina Kirchner aseguró que el país nunca estuvo con tanto grado de dependencia. La expresidenta argentina, hoy con prisión domiciliaria, brindó un discurso grabado a sus seguidores que se emitió el día de la independencia en Argentina el pasado 9 de julio. Netanyahu advirtió que ni Donald Trump ni él aceptarán un acuerdo en Gaza a cualquier precio. El Supremo de Estados Unidos bloqueó la polémica ley de la Florida que criminaliza a los indocumentados. Paraguay, Brasil y Argentina crearán con el FBI una base antiterrorista en la zona de la Triple Frontera. Estados Unidos alcanzó con 1.288 casos en 2025 el récord de contagios de sarampión en 33 años. Brasil protesta ante Estados Unidos por su intromisión indebida en defensa de Jair Bolsonaro que hizo el mandatario estadounidense.
Israel intensificó su ofensiva en la Franja de Gaza, eliminó varias células terroristas de Hamas y también de la Yihad Islámica. En minutos, información de Bolivia, Perú, información de Ecuador, Uruguay, la información de todos los tiempos y por supuesto lo que tienes que saber de Europa y otros continentes. Siempre aquí en El Mundo Hoy, todos los fines de semana. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Organizaciones no gubernamentales. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indican un mayor escrutinio sobre el sector financiero de México. A 7 años del ataque en Diriamba, el obispo Silvio Báez denunció la represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El prelado exiliado rememoró la violencia sufrida en 2018 por parte de grupos afines al gobierno de Ortega y Murillo durante una misión humanitaria. El Observatorio Venezolano de Prisioneros denunció el aislamiento prolongado de más de 10 meses del opositor Biagio Pilieri. El Tribunal Electoral de Bolivia le recordó a Evo Morales que no tiene partido ni está habilitado para disputar la presidencia en agosto próximo. El presidente de Kenia ordenó a la policía disparar en la pierna a los manifestantes que recordamos rechazan su gobierno. En Colombia, campesinos se oponen a la explotación minera. Los campesinos de la localidad de Jericó llevan 15 años oponiéndose al plan minero que trazó una multinacional y que incluye parte de su territorio. El problema es la contaminación del agua. Empeora la crisis humanitaria en Haití. La Organización de Naciones Unidas mantiene su mirada sobre la situación en ese país caribeño donde es notorio el empeoramiento de la crisis humanitaria que afecta a millones de ciudadanos. Desarticularon en Panamá una red vinculada al fraude bancario. La Policía Nacional desarticuló una red asociada al fraude bancario que operaba en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y la caribeña Colón. Desmantelaron una pandilla de narcos en el suroeste de Puerto Rico. El jefe de la Policía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, Stephen Muldrow, anunció el desmantelamiento de una pandilla de narcos en el municipio de San Germán. El diputado tico Patricio Alvarado confirmó que será precandidato presidencial. El legislador costarricense confirmó mediante redes sociales su precandidatura presidencial por el partido Nueva República para las elecciones de junio del próximo año. La presidenta hondureña, Xiomara Castro, criticó los viejos métodos electorales fraudulentos. La mandataria de Honduras arremetió contra las pretensiones de la oposición de derecha de replicar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre viejos esquemas para alterar la voluntad popular. Eduardo Pierce te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. La información necesaria, agradeciendo a todos los oyentes que se van sumando a través de las redes sociales, a través de las radios online, a través de las frecuencias moduladas, a través de la amplitud, teniendo en cuenta que estamos en diferentes emisoras con distintos estilos de transmisión en el mundo. Desaparición del casero de Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda. Rescatistas de Chile dejaron de buscarlo y la familia se enojó. Carlos Ancapachún, de 76 años, fue visto por última vez hace más de 3 semanas en el Parque Nacional Puyehue de Chile. La Fiscalía, a cargo de su caso, aseguró la continuidad de la búsqueda después de que el Senapred decidiera retirarse de los operativos. Crisis en España. Acorralado por los escándalos del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, el presidente, presenta un plan anticorrupción y desafía los pedidos de renuncia. No voy a tirar la toalla, dijo el presidente español ante el Congreso mientras enfrenta presiones internas y opositoras. Denuncian un proyecto que plantea extraer hidrocarburos en áreas intangibles de Perú. Afectaría a parques nacionales, santuarios nacionales y también santuarios históricos. La deuda de Ecuador con los indígenas de Sarayaku, que esperan el retiro de explosivos enterrados en el Amazonia, ha sido evidencia esta semana.
En mitad de la selva amazónica de Ecuador persisten todavía más de 1.400 kilos de explosivos enterrados en la comunidad indígena que sigue a la espera de que sean retirados conforme lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Del lugar del mundo donde nos estén escuchando. Esto es El Mundo Hoy a través de numerosas emisoras, Mundo Net Radio, Gracias Radio Colonial TV en Perú. Estás escuchando El Mundo Hoy en México a través de Infinito Radio. En Ecuador puedes escucharnos a través de Dial 593. También en República Dominicana, Open Radio. Gracias a la gente de ITV Innova en Sucre, Bolivia. Un saludo a la gente de República Dominicana, como recién lo decía, gracias Jesús Salvador por estar. También en Isla Margarita, en Venezuela, puedes escucharnos en Radio Amor, en Radio Caribe, en Caracuey FM. En Onda Amistad, en España, en el viejo continente, en Valparaíso, Chile, Radio Sonar y también en México, un abrazo muy grande para la gente de Entera 2 TV y Radio Gracias. Allí en Cancún, en otra parte de México, donde también puedes escucharnos a través de diferentes emisoras. Estamos online y estamos convencionalmente en diferentes frecuencias todos los fines de semana, haciendo este breve repaso de títulos. Argentina declaró la emergencia en discapacidad y también un aumento para los jubilados, pero el presidente Milei amenaza con vetar las leyes votadas en el Parlamento. Las Naciones Unidas, la ONU, anunció que más de 3.000 personas fueron asesinadas entre enero y junio de este año en Haití. El ejército de Nigeria mató a 150 hombres armados en el noroeste del país, al menos 10 muertos en un bombardeo israelí contra una escuela en el norte de Gaza. Al menos 32 detenidos en Portugal y uno en España en una operación conjunta contra el narcotráfico. La Casa Blanca publicó una imagen de Donald Trump como Superman y lo describe como el símbolo de la esperanza. Julio César Chávez desconoce amparos para evitar la detención de su hijo, leyenda del boxeo mexicano, aseguró que desconoce los amparos que se han presentado para evitar que su hijo, el boxeador también Julio César Chávez Jr., no sea detenido cuando sea deportado desde los Estados Unidos, donde ahora está detenido, a México. La comunidad asiática de Los Ángeles en Estados Unidos se une a la hispana para frenar las redadas. Activistas y trabajadores de origen latino y asiático exigieron que haya un alto a las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como también la liberación de trabajadores que han sido encarcelados el 6 de julio. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que Brasil camina rápidamente al aislamiento y a la vergüenza internacional si sigue gobernada por Lula da Silva. La justicia argentina procesó al expresidente peronista Alberto Fernández por una causa de presunta corrupción. Subieron a 7 los muertos por sismos en Guatemala. La serie de terremotos de hasta 5,7 grados de magnitud comenzó el martes. 4 muertos dejaron combates con disidencias en Colombia. Los fallecidos son un soldado del ejército y al menos 3 disidentes de las FARC. La ley de amnistía es ilegal, inhumana e injusta, claman víctimas del conflicto peruano. La ley de amnistía aprobada hace días por el Congreso de Perú para militares y policías con denuncias, juicios o sentencias por delitos cometidos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000 es ilegal, es inhumana, es injusta, denuncian familiares de las víctimas de la época del terrorismo. El Mundo Hoy. El presidente de Panamá, Mulino, se reunirá en las próximas horas con feministas ante la polémica por el anuncio del cierre del Ministerio de la Mujer. Más de 300 migrantes retornaron a Venezuela desde México. El gobierno chavista aseguró que más de 7.000 venezolanos han regresado al país este año voluntariamente o deportados por Estados Unidos. Descartan el móvil político en el asesinato de un alcalde en Honduras. Francisco Martínez, alcalde de San Isidro, fue sacado por hombres armados encapuchados de un motel en una ciudad a 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Todos los fines de semana, la información necesaria, lo que debes saber
lo más importante. Se estrena un documental, una serie sobre el juicio anulado por la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona. Se estrenó Maradona, el juicio que no fue, una serie documental sobre los últimos días del astro argentino antes de su muerte en noviembre de 2020 y el proceso judicial que este año fue anulado mientras buscaba establecerse la culpabilidad del cuerpo médico que lo atendía. Estados Unidos dice no poder confirmar aún si sus bombas penetraron hasta el fondo de la instalación nuclear iraní de Fordo. Tragedia en Texas, suben a 120 los muertos por las inundaciones y a 170 los desaparecidos. Más de 4 millones de niños en Argentina no tuvieron una alimentación adecuada en 2024. Grecia deportará sin opción de asilo a los inmigrantes irregulares que lleguen de África. Educadores panameños esperan soluciones a reclamos sobre el seguro. Tras más de 70 días de huelga indefinida, los gremios docentes panameños esperan soluciones a reclamos sobre una ley del seguro y medidas administrativas adoptadas como retención de salarios y su reemplazo en las aulas. Sanciones internacionales sin efectos contra pandillas en Haití. Las pandillas en ese país caribeño siguen expandiéndose con su poder, en una clara señal de que poco les importa las sanciones impuestas por Estados Unidos y las que ahora también adoptó la Organización de Naciones Unidas. Otro ataque de Putin a una maternidad generó terror en Ucrania. Las tropas rusas volvieron a bombardear con drones un hospital para recién nacidos. Varios tuvieron que ser evacuados y recibieron asistencia de emergencia. Estados Unidos y China retomaron el diálogo en Malasia, ajustan una cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. Donald Trump analiza aumentar los aranceles a Brasil cada vez que Lula da Silva suba a los suyos de Estados Unidos. El canciller de Taiwán, Lee Hsien-loong, llegó a Paraguay para afianzar las relaciones bilaterales e impulsar inversiones. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. El mundo hoy. Bienvenidos a los oyentes que se van sumando cada mañana a través de diferentes emisoras que nos retransmiten cada fin de semana en el mundo. Gracias, muchas gracias por estar. 2 casos de narcotráfico sacuden a las Fuerzas Armadas de Chile y reavivan el debate sobre el crimen organizado en ese país. Una ONG venezolana alertó sobre la grave situación médica de una mujer detenida con 34 semanas de embarazo. Seguidores de Evo Morales suben la presión al Tribunal Electoral y exigen habilitarlo para las próximas elecciones. 60 minutos con la información, 60 minutos con la música. El argentino Mariano Facio, segundo del Opus Dei en el mundo, es acusado de trata de mujeres para la servidumbre. El gobierno de Irán afirmó que no ha solicitado ninguna reunión con Estados Unidos para reanudar las negociaciones interrumpidas por la guerra de los 12 días. Estados Unidos sacó de su lista de terroristas al movimiento sirio que derrocó a Bashar al-Assad en los últimos meses. Estados Unidos eliminará el estatus de protección temporal que protege de la deportación a 76.000 hondureños y a también nicaragüenses desde el año 1999. Un juez halló responsabilidad por omisión del Estado de Colombia en el atentado contra el candidato Miguel Uribe Turbay. Lula da Silva dijo que los BRICS son soberanos y no quieren un emperador en alusión a Donald Trump. La Organización de Estados Americanos alertó de inseguridad en el sur de Colombia. Chile firmó el decreto de expropiación de Colonia Dignidad. Hace 18 días aproximadamente, ya prácticamente era un hecho y se firmó en las últimas horas. El gobierno espera convertir parte de los terrenos del que fuera un centro de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet, fundado por alemanes, en un centro de memoria. Tragedia en Italia, una de las noticias conmocionantes de la semana. Un hombre murió al ser absorbido por el motor de un avión a punto de despegar. Otro título importante de la semana: Reino Unido sancionó a 2 altos cargos rusos responsables del uso de armas químicas en Ucrania. Taiwán alista su mayor ejercicio militar con fuego real para hacer frente a las hostilidades del régimen chino. Macron inició su visita de Estado al Reino Unido con una agenda centrada en defensa
defensa, migración y cooperación nuclear. La familia del opositor venezolano Américo de Gracia denunció 11 meses de injusta detención. El ente electoral de Bolivia denunció ser blanco de ataques de actores políticos que buscan afectar los comicios. Donald Trump recibió a Benjamín Netanyahu y aseguró que el grupo terrorista Hamas quiere un cese al fuego en Gaza. La Corte Constitucional de Ecuador no ha recibido aún la solicitud para el referéndum anunciado por el presidente Daniel Noboa. Los lugares de cita de los jornaleros latinos en Estados Unidos se vacían por miedo a las redadas. Capturaron a El Costeño, el quinto implicado y ficha clave en el atentado al senador colombiano Miguel Uribe Turbay. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Lo más trascendente, lo más importante, una hora con la actualidad. Saludando a los oyentes que se van poniendo en contacto. Muchas gracias. Recuerden que pueden buscarme en redes sociales y contarme y hablarme también de su país, de su departamento, de su provincia, de su estado. Jennifer Jarlins Simons se convirtió en la primera presidenta de Surinam, un país con auge petrolero. Abogada crítica de Bukele fue llevada a una cárcel más aislada. La ONG Cristosal denunció que la defensora de derechos humanos, Ruth López, fue trasladada de forma arbitraria a un penal mucho más lejos de donde estaba. Maduro ordenó desarrollar misiles y antimisiles en Venezuela. El mandatario chavista llamó a reforzar la defensa aérea y antiaérea con tecnología propia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó a estados a combatir el cambio climático. Un documento enumera las obligaciones de los países que integran la OEA en defensa del ambiente y los derechos humanos. Pandillas en Haití siguen desafiando al Estado. La coalición de casi 10 pandillas, denominada Vive Assam, sigue expandiéndose en un abierto desafío al poder del Estado. Honduras activa medidas ante rebrote de sarampión en Latinoamérica. Honduras puso en marcha una serie de medidas preventivas por el riesgo de sarampión ante el aumento de casos y muertes en gran parte de Latinoamérica. Obispos de República Dominicana pidieron descartar el control migratorio en los hospitales. La conferencia episcopal de ese país pidió a la Dirección de Migraciones que descarte la idea de convertir en puntos de control migratorio las salas de los hospitales en el país. Apareció muerto el ministro de Transporte ruso que acababa de ser destituido por Putin. Roman Starboyd había asumido la cartera de transporte en mayo del año pasado. El lunes fue cesado tras una serie de ataques ucranianos que causaron caos en los aeropuertos rusos y luego fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en su vehículo. La Audiencia Nacional de España condenó al actor Imanol Arias a 2 años de prisión por delitos fiscales. Un hospital uruguayo utiliza drones para trasladar insumos médicos y leche materna entre los pueblos. Tiroteo frente a un centro de detención migratoria en Texas dejó un policía herido y varios detenidos. Denuncian que el preso político cubano José Daniel Ferrer está en grave peligro por las brutales torturas que sufre en prisión. El partido de Gustavo Petro en Colombia hará una consulta abierta para elegir a su candidato presidencial de 2026. Bukele afirmó que El Salvador tiene el mejor sistema carcelario del mundo. Impulsan en México una iniciativa legislativa de matrimonios temporales ante el alza de los divorcios que se vienen dando en los últimos años. Colombia reforzó la seguridad del presidente Petro ante amenazas latentes, según el ministro de Defensa. Periodistas exigen la libertad inmediata de 20 colegas presos injustamente en Venezuela. Dina Boluarte, la presidenta de Perú, sigue firme al mando del país, aseguró su ministro de Educación. Perú tiene la ambición de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para completar ese proceso largo y complejo, el país debe someterse al escrutinio de esta organización internacional, aunque la presidenta Boluarte está bajo presión por escándalos políticos y judiciales. Prisión para los policías que vendían armas a bandas en Ecuador. Los 5 agentes procesados estaban en servicio activo durante la presunta actividad delictiva, según dijo la Fiscalía. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram, @edupier1.
El mundo hoy en 60 minutos. Gremios y estudiantes se movilizaron contra las reformas legislativas en Ecuador. Los sindicatos sostienen que el paquete de leyes aprobados por la Asamblea Nacional representa un retroceso para los derechos laborales y también sociales, además de educativos. La alcaldesa de Los Ángeles, en Estados Unidos, reforzó la protección para inmigrantes ante las redadas de Donald Trump. El hijo del Chapo Guzmán se declaró culpable de 4 radio en Cancún, Quintana Roo, México, Ángel Manuel. Un placer realmente que nos reproduzcan, que estén con nosotros, que nos permitan informar. A ustedes también, por supuesto que les mando un abrazo enorme y es un placer estar cada fin de semana, un lujo que nos escuchen en diferentes puntos del mundo. Les deseo que terminen bien el fin de semana porque el fin de semana también hay noticias. Además de pasarla bien con la buena música, además de estar con amigos, con la familia, mucha gente igual trabajando, el fin de semana se disfruta. Los espero la próxima semana para también seguir haciendo